Alabín, alabao. Érase una vez un rey, la diosa Luna y el animador, que siendo socios, dijeron: en la fiesta del dolor habrá aviones de papel y sueños truncados. No es la trampa, tampoco la agonía del difunto. Parece más un complot o la resurrección de un crimen. Lo cierto es que te va a doler. Y sin embargo se mueve como la pata de mono. Quiero morirme. Todo es negruras. Pero no. El cielo puede esperar. No será fácil silenciar la creatividad. Quédate en casa. Recárgate. Cundinamarca. Artes escénicas y visuales. En realidad, nunca me imaginé que con los títulos de las producciones que hizo Cundinamarca durante todos estos años se hubiese podido conformar el mensaje que acaban de ver. Iniciemos esta crónica. La crónica de Cundinamarca en sus últimos 12 años de existencia. A finales del siglo pasado, los tenaces emprendedores del movimiento teatral capitalino habían llevado un movimiento muy fuerte y habían sobrevivido. El asunto se refería a la profesionalización del mercadeo y venta de sus productos culturales. Y claro, a las obras en sí mismas. Casi todas eran sobre procesos sociales e históricos colombianos, y aunque contenían un laborioso proceso, las crisis eran los guiones, la dramaturgia. El auge del llamado teatro comercial, tildado inicialmente de superficial y falto de compromiso, inició la era de las producciones por fuera de los elencos de los grupos de teatro tradicionales. Estos espectáculos recibieron gran respaldo del público y la tendencia se vio reforzada por la inigualable experiencia que significaron los festivales de teatro que impulsó el Teatro Nacional bajo la batuta de líderes como Fanny Miki y Ramiro Osorio en lo que se llamó el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Muy pronto, las salas y los artistas criollos aprendieron del negocio y surgieron con mayor propiedad los productores teatrales que no eran otra cosa que emprendimientos culturales temporales para montajes específicos con elencos escogidos por esa y única vez. Chía, por esa época, estaba lejos de esas experticias. Solamente existía una sala de teatro privada llamada Los Ladrillos, y en la que ocasionalmente se presentaban obras de teatro de Bogotá, especialmente del teatro libre, cuyo resultado, cuyos finales son los grupos que vemos ahora, que se han ido consolidando actualmente en la escena. No había salas, se utilizaban eran los salones de los colegios. El hombre tiene muchas necesidades, las básicas o fisiológicas, las de seguridad como el empleo, la familia, y las llamadas de afiliación, relacionadas con los afectos y la intimidad, entre otros. De estas últimas surge el deseo de identificarse con algo y con alguien para proveerse de confianza. Esta función la cumplen los procesos culturales. Los signos y los símbolos le permiten relacionarse con el mundo y su historia. Para ello, sirven los entornos culturales. Abordar el tema de la identidad
ancestral era primordial. Primero porque había que irrumpir en escena y segundo, se trataba de demostrar unas competencias. De esa manera se abordó la tradición de la cultura negra, mejor conocida como la afrodescendiente, una cultura que va por entre nuestras venas. De esta manera se conforma un espectáculo unipersonal con el apoyo de otros artistas musicales locales en lo que se llamó Alabín Alabao, haciendo una obvia alusión a los alabaos tradicionales de la cultura negra. Casi enseguida nos propusimos, en la misma línea del rescate de lo tradicional, elaborar la comparsa Diosa Luna, que representó a Chía en la primera versión del Festival Diosa Luna. Este trabajo permitió que los artistas escénicos locales se reconocieran entre sí y realizaran en forma conjunta un fabuloso trabajo que contó con el respaldo generoso de la Alcaldía Municipal como un proyecto turístico y cultural. Desde un principio fueron un problema los elencos. No siempre podíamos contar con actores profesionales, sobre todo si eran obras multitudinarias. En una ocasión llegamos a tener 4 actores profesionales graduados, 5 incluyéndome a mí. Ese año montamos 3 obras el mismo año, una infantil y 2 para adultos. En otras palabras, en teatro, el actor se preparaba para el rol que iba a hacer, para el rol que iba a interpretar. Y de ahí surgió la leyenda que Cundinamarca tenía la facultad o el palito para revelar talentos, descubrir talentos. La experiencia de las comparsas evidenció la presencia de los actores infantiles y juveniles. De igual forma, el haber participado en varias vacaciones recreativas del municipio mostró un creciente interés de los niños y jóvenes por las artes escénicas, sobre todo ávidos de conocer la historia. El primer experimento se realizó para el Festival de Astronomía que se denominó Sanqueritos de la Luna. Luego, en las vacaciones recreativas, se armaron las rondas bicentenarias. Estas últimas dieron pie a la comparsa Sueños Truncados, presentada en el marco del 15º Festival de Teatro Diosa Luna. Todo esto motivó la primera obra para público infantil y juvenil que se llamó Y sin embargo se mueve, basada en la vida y obra de Galileo Galilei, que tenía la particularidad de ser ejecutada con el público dentro del escenario. Esta experiencia colmó muchas expectativas y abrió puertas a las producciones teatrales para público infantil diferentes a los títeres predominantes en el municipio. Cundinamarca surge de la asociación de 5 profesionales. Luego de que hiciéramos un seminario bastante importante para la cultura de Chía, patrocinada por la Casa de la Cultura por el año de 2007. Esos 5 personas eran 3 ingenieros y 2 de las ciencias humanas. Ingeniero electrónico Francisco Duque, con experiencia teatral, en teatro experimental. Fernando Rangel, estudiante de ingeniería industrial, actor y músico. Manolo Payares, antropólogo, y Hugo Quintero, filósofo y artista plástico. Mi persona, ingeniero electrónico, con una larga trayectoria en teatro experimental en la Universidad Distrital. Esas 5 personas fueron las que se unieron y dieron el inicio, fueron el germen de lo que después sería Cundinamarca. Uno de ellos, Francisco Duque,
nos dejó en la mitad del camino. Tanto las comparsas como otros montajes evidenciaron la necesidad y conveniencia de contar con la participación de otros colegas en los montajes. Así, en La Trampa se incluyó una adolescente estudiante de ballet. En Socios se elaboraron piezas audiovisuales que permitieron el juego temporal que exigía la puesta en escena. Y finalmente en Negruras se logró que músicos, bailarines y actores dieran vida a este musical que resultó ganador del estímulo al montaje escénico sobre minorías étnicas. Esto ya nos había acercado a la modalidad de las coproducciones, actividad que deja un amplio espectro de experiencias en el cruce de saberes entre las organizaciones participantes. De esta forma se hicieron montajes con el Teatro Estudio Arcanos de Bogotá, El Animador, Teatro Molière, La Trampa, y Tuiquines de Chía, El Guardagujas y Aviones de Papel. Aún inexpertos en la creación de textos dramatúrgicos, en un inicio se acudió a textos clásicos latinoamericanos, como Érase una vez un rey del Grupo Aleph de Chile, colombianos como La agonía del difunto de Esteban Navajas, El Pachanga de David Sánchez Juliao y otros más. De otra parte, se acometió la ardua tarea de adaptar una obra cinematográfica como sucedió con Nadando con tiburones, que proviene de un reconocido film protagonizado por Kevin Spacey. Lidiar con los dos lenguajes para lograr la puesta en escena teatral significó un reto con muchas enseñanzas. Para La Trampa se tuvo como referencia la obra original del inglés Anthony Shaffer, así como la versión fílmica de Harold Pinter, Juegos Macabros. El resultado fue una graciosa adaptación al medio urbano de Chía sobre el abuso del poder. Todas estas decisiones contribuyeron al conocimiento del público de obras reconocidas y a su formación como público, ampliando sus horizontes, pero sobre todo procurándole referencias de otras latitudes. De tanto trasegar con letras ajenas, letras prestadas, nos tocó acudir a nuestro propio ingenio. Fue así como surgió Te va a doler, una obra sobre la problemática veredal del maltrato doméstico. Se estrenó también ¿Quién mató a Jesús?, en contraposición a esas puestas en escenas tradicionales. Luego hicimos Negruras, un musical sobre la esclavitud que trataba de asimilar la esclavitud del siglo XXI, la actual. Finalmente escribimos El cielo puede esperar, una comedia que no se ha estrenado todavía. Desde un principio, la fundación se sostuvo con recursos propios y con donaciones. También recibimos apoyo de la alcaldía en los eventos en que se nos permitió. Igualmente, participamos en muchos eventos regionales, algunos de los cuales nos dieron recursos, a veces equipos de infraestructura, otras veces en efectivo. Antes que todo, resumamos la experiencia. En primera instancia estuvo la selección de la temática a tratar en las obras. Esta se desarrolló iniciando con la búsqueda de la identidad hasta la experimentación con textos propios sobre relatos locales, Te va a doler, Negruras, e incluso universales, ¿Quién mató a Jesús? El cielo puede esperar. Una consecuencia lógica. Luego fueron los elencos, que, ante la carencia de actores profesionales suficientes, debieron ser preparados, capacitados para cada puesta en escena.
Se construyó una dinámica de preparación de actores y se consolidó una experticia. Por último, fueron los géneros. El público diverso exigió abordar varios de ellos, desde la tragedia local hasta el musical histórico, pasando por los cuadros callejeros. Los apoyos normalmente podían accederse si se ajustaban a los públicos objetivos, como en el caso de los Anqueritos de la Luna, desplegados en los festivales de astronomía, ahora ya extintos. Esto habla de la diversidad y de un proceso de adaptación. Estas circunstancias hicieron de Cundinamarca una experiencia única en el panorama municipal, en la medida en que fue adaptándose a las circunstancias, a los momentos que le ofrecía Chía. Y sobre todo porque no era un grupo de teatro convencional, sino una productora de espectáculos. Y también en la medida en que surgió en la escena sin tener una experiencia previa local. Fundación CBX, Faringey 451 y Cundinamarca. Quítate la máscara, libérate. Este ejercicio sui generis de Cundinamarca deja importantes enseñanzas para las organizaciones culturales de las artes escénicas, no solamente para las actuales, sino para las futuras. Hicimos de todo y debemos agradecer que se nos haya permitido hacer este registro de esta memoria para que quede para la posteridad. De lo contrario, hubiera escasamente sobrevivido en los archivos de la propia fundación.